Bien, continuamos con el tema de la columna vertebral y ahora vamos a hablar sobre la estática de la columna. La columna vertebral o raquis es un sistema dinámico compuesto por elementos rígidos, las vértebras y elementos elásticos que vienen a ser los discos intervertebrales. Este sistema mecánico tiene que reunir a la vez las cualidades de resistencia y de elasticidad. La columna erecta recibe el nombre de columna estática o postura y consta de 4 curvas, como ya sabemos, que son fisiológicas: la lordosis lumbar, la lordosis cervical, la cifosis torácica y la cifosis sacra. Todas se ajustan a la línea de gravedad. Toda la columna descansa en la base sacra. Su inclinación respecto a la horizontal influye en los grados de la curvatura de la columna. La columna se compone de unidades funcionales que están formadas por 2 vértebras adyacentes separadas por un disco intervertebral. La columna anterior sirve de soporte y la posterior es donde se realiza el movimiento. La estática de la columna va a estar condicionada por la morfología de todas sus estructuras. Las funciones de la columna vertebral van a ser 4 principales. La capacidad de mantener el tronco erguido, ya que la columna es un elemento de sostén que, con la ayuda de la sujeción muscular y ligamentosa, va a estabilizar el tronco en contra de la fuerza de gravedad. Debido a que la columna está formada por numerosas vértebras engranadas entre sí, puede articular los movimientos del tronco. También la columna sirve de punto de anclaje a los músculos y órganos internos, como por ejemplo el diafragma o los intestinos. Y por último, la protección de la médula espinal. La médula, que es una estructura que une el encéfalo con el resto del cuerpo, va a estar compuesta por tejido nervioso frágil, que se debe proteger para evitar que pueda verse dañado por un elemento externo o un movimiento forzado. Para este fin, cada una de las vértebras tiene en la parte posterior del cuerpo vertebral el denominado orificio vertebral. Ahora sí, en cuanto a la estática, como mencionaba, esta va a estar en función a la morfología de los cuerpos vertebrales, como hemos estudiado o repasado la clase pasada en cada uno de los segmentos de la columna vertebral, y también en relación a la funcionalidad de los discos intervertebrales. Interviene la estructura ligamentosa y la integridad anatomofisiológica de la musculatura existente en cada nivel, a través de los ajustes reflejos por el control nervioso que van a permitir el mantenimiento del equilibrio postural. Por lo tanto,
el pilar estático soportará el 80% del peso de los segmentos superiores y el 20% restante lo soportan los pilares dinámicos. El cuerpo vertebral. El cuerpo vertebral es una estructura que se considera como hueso corto, por lo tanto será una estructura en cascarón, con una cortical de hueso denso que rodea al tejido esponjoso. La cortical de la cara superior y de la cara inferior del cuerpo vertebral se denominarán caras vertebrales. Estas caras van a ser más espesas en el centro, donde se encuentra la porción gelatinosa. La periferia forma un borde o reborde denominado rodete marginal. Este rodete procede del punto de osificación epifisiaria que tiene la forma de un anillo y se suelda al resto del cuerpo vertebral. Alrededor de los 14 años o 15 años ocurre esta soldadura. Los trastornos de osificación de este núcleo epifisiario constituyen la epífisis vertebral o la enfermedad de Scheuermann. En un corte vertical y frontal del cuerpo vertebral se van a distinguir a cada lado las espesas corticales y de arriba a abajo en la cara vertebral una capa cartilaginosa. En el centro del cuerpo vertebral existen las denominadas trabéculas del hueso esponjoso, que se reparten siguiendo las líneas de fuerza, como podemos advertir en el esquema. Estas líneas pueden ser verticales, que unen la cara superior con la cara inferior, como observamos en el corte sagital en la imagen inferior. Estas líneas son verticales y también encontramos las líneas horizontales que unen las dos corticales laterales, o también oblicuas que unen la cara inferior a las corticales laterales. En un corte sagital aparecen nuevamente estas trabéculas verticales, pero además dos sistemas de fibras oblicuas denominadas fibras en abanico. Por una parte, un abanico en la cara superior, como observamos en la imagen, para extenderse a través de los dos pedículos hacia la apófisis articular superior de cada lado. Y también tenemos el abanico inferior, que se reparte a través de los pedículos hacia las dos apófisis articulares inferiores y a la apófisis espinosa. El entrecruzamiento de estos tres sistemas trabeculares establece puntos de fuerte resistencia, pero también un punto de menor resistencia.
de forma particular formando un triángulo de base anterior en la que solo existen trabéculas verticales. En cuanto a la división funcional del raquis, podemos mencionar que se van a distinguir fácilmente diferentes divisiones funcionales. Vamos a tener, como en la imagen indica, la imagen superior, el punto A, que corresponde al pilar anterior. Este pilar desempeña esencialmente un papel de soporte. Inmediatamente por detrás, está denominado como B, corresponde al pilar posterior. En este se sitúan las columnillas de las articulaciones apoyadas en el arco posterior, mientras que en el pilar anterior ocurre el papel estático y el pilar posterior desempeña el papel dinámico. De forma vertical, la disposición alterna de las piezas óseas y de los elementos de unión permite distinguir un segmento pasivo que está constituido por las vértebras mismas y un segmento motor que en la imagen se distingue como un trazo grueso negro, va a estar constituido por el disco intervertebral, el orificio de conjunción, las articulaciones interapoficiarias y por último el ligamento amarillo y el ligamento interespinoso. Existe una realidad funcional entre el pilar anterior y el pilar posterior. Esta relación se encuentra asegurada por los pedículos vertebrales, que se consideran como estructuras trabeculares de los cuerpos vertebrales y de los arcos posteriores. De forma funcional, en la columna vertebral existe un amortiguamiento directo y pasivo a nivel del disco intervertebral y un amortiguamiento indirecto y activo a nivel de los músculos de los canales vertebrales. Esto corresponde a esta línea en zigzag que se ubica en la imagen. Esto ocurre a través de las palancas que forman cada arco posterior. Por lo tanto, este amortiguamiento de fuerzas resulta a la vez pasivo y activo. El disco intervertebral es la estructura que se ubica entre los dos cuerpos vertebrales adyacentes. Por lo tanto, resulta una anfiartrosis que está constituida por las dos caras de las vértebras adyacentes unidas entre sí por el disco intervertebral. Este disco va a constar de dos partes. Una parte central que corresponde al núcleo pulposo y una parte periférica que corresponde al anillo
fibroso. El anillo fibroso está constituido por una sucesión de capas fibrosas concéntricas cuya oblicuidad va a estar cruzada cuando se pasa de una capa a la contigua. Como podemos advertir en la imagen, existen también fibras que pueden ser verticales hacia la periferia. Cuanto más aproximamos al centro, más oblicuas se hacen. En el centro, en contacto con el núcleo, las fibras se hacen cada vez más horizontales, describiendo a lo largo un trayecto helicoidal para ir de una cara a la otra. De este modo, el núcleo se halla encerrado como en un aposento inextensible entre las caras vertebrales de arriba y por abajo. Por lo tanto, este anillo forma un verdadero tejido de fibras que en una persona joven impide toda exteriorización de la sustancia del núcleo. Este se encuentra comprimido como en un albergue. En cuanto al núcleo o núcleo pulposo, este es aprisionado y comprimido en su albergue, como decía anteriormente. El núcleo pulposo va a estar conformado por una sustancia gelatinosa que deriva embriológicamente de la cuerda dorsal del embrión. Se trata de una gelatina transparente que contiene un 88% de agua. Por lo tanto, es muy hidrófila y químicamente se encuentra formada por una sustancia fundamental a base de mucopolisacáridos. Dentro del plano histológico, el núcleo contiene fibras colágenas y células de aspecto condrocitario, células conjuntivas y alguna vez aglomeraciones de células cartilaginosas. En el interior del núcleo no existen vasos ni nervios. En cambio, se encuentra tabicado por tractos fibrosos que parten de la periferia. Este núcleo tiene la forma parecida a una esfera. Por lo tanto, la primera intención del núcleo es la de comportarse como una bola intercalada entre dos planos. Este tipo de articulación permite tres clases de movimiento. Los movimientos inclinados, como la flexión-extensión, como observamos en la imagen. Los movimientos inclinados en el plano frontal, que serán las inclinaciones laterales o inflexión lateral, y los movimientos de rotación de una de las caras en relación a la otra. Tenemos también los movimientos de deslizamiento o movimientos de cizallamiento de una cara sobre la otra a través de la esfera.
En resumen, este tipo de articulación posee una gran posibilidad de movimientos. Exactamente serían 6 grados de libertad. Tenemos la flexión, la extensión, la inclinación a cada lado, el deslizamiento sagital, el deslizamiento transversal, la rotación derecha y rotación izquierda. Los movimientos de gran amplitud solamente pueden obtenerse gracias a la suma de numerosas articulaciones de este tipo. En la próxima clase tocaremos el tema de la dinámica de la columna vertebral.